Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Torah y la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de una festividad, Tu Bishvat. Tu significa la Tet vale 9, la Bab 6, 15 de Shevat. ¿Qué pasó el 15 de Shevat? Nuestros sabios dijeron que el 15 de Shevat se considera año nuevo de los árboles. Y tenemos que entender qué quiere decir que los árboles tienen su año nuevo. Pero antes de entrar en tema, queremos recordarte que si quieres participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, puedes enviarnos un WhatsApp al número que verás a continuación. ¿Qué significa año nuevo de los árboles? Cuando el templo existía, los agricultores tenían que traer sus diezmos al templo. Tenían que separar el diezmo de sus cosechas y traerlo al templo. Todo lo que eran legumbres, hortalizas, vegetales, el cómputo se hacía desde el 1 de Tishri, desde el año nuevo de los años, desde Rosh Hashanah, aproximadamente finales de septiembre. Pero lo que eran frutos de árboles, el cómputo era desde el 15 de Shevat hasta el 15 de Shevat. Quiere decir que todo lo que brotaba en los árboles a partir del 15 de Shevat, había que tomar el diezmo de esa cosecha y llevarla al templo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las verduras, las hortalizas, las legumbres tenían una fecha que era el año nuevo, Rosh Hashanah, el año nuevo de los años, y sin embargo, los árboles tenían su propia fecha? Y el Talmud explica que en la tierra de Israel la lluvia comienza a caer desde la festividad de Sukkot, quiere decir desde el 15 de Tishri, desde el 15 del primer año del cómputo de los años desde Rosh Hashanah, desde el 15 de Tishri, dice, luego sigue cayendo en Heshvan y en Kislev y en Tebet, y esta lluvia se va recogiendo en las raíces de los árboles, y el 15 de Shevat toda esta agua que está empapada en las raíces sube hacia el árbol y alimenta al árbol, esa savia alimenta al árbol, y eso determina la cantidad de frutos y la calidad de frutos que va a dar ese árbol. Quiere decir que, por una parte, el 15 de Shevat marca el principio del cómputo para separar los diezmos, y en segundo lugar, ¿por qué se determinó este día? Porque la savia en este día es cuando alimenta al árbol y determina la calidad y la cantidad de frutos que ese árbol va a dar. Y por tanto vemos aquí algo interesante. Podríamos decir que lo más idóneo hubiera sido que Tu Bishvat, este nuevo año de los árboles, se produjera en la primavera, cuando los árboles están con sus hojas, con sus frutos, con sus flores, ahí cuando la primavera comienza y el reino vegetal crece. Pero sin embargo, se determina cuando las raíces elevan el agua hacia el árbol y la savia alimenta al árbol. ¿Por qué? Porque lo importante no es la primavera, lo importante es cómo el árbol ha recibido ese agua y cómo el agua ha impregnado en las raíces para que pueda alimentar al árbol. Quiere decir que lo que vemos nosotros en primavera, todo el florecimiento que nosotros vemos en primavera, es el resultado de cómo el agua se ha impregnado y ha empapado las raíces. Y de aquí nuestros sabios extrajeron una enseñanza muy importante. Quiere decir que las acciones de la persona es el resultado de cómo nosotros instalamos en nuestras raíces, cómo nosotros desarrollamos nuestra alma, desarrollamos nuestra esencia divina, y cómo impregnamos nuestra esencia divina de sabiduría espiritual para que pueda brotar un buen comportamiento y podamos dar buenos frutos en el futuro. Ahora,
Hay algo interesante y es por qué los agricultores tenían que dar el diezmo al templo. ¿Qué pasaba en el templo? El templo lo regía los Coanim, los sacerdotes, pero también la tribu de Leví. Ahora, la tribu de Leví no recibió herencia dentro de la tierra de Israel. Ellos tenían 48 ciudades donde habitaban, pero no tenían tierra propia. ¿Por qué? Porque ellos estaban dedicados al liderazgo espiritual del pueblo. Ellos estaban consagrados al mantenimiento del templo, a la supervisión del templo, al servicio del templo, y por otra parte tenían la obligación de ser los educadores del pueblo, los que llevaran la sabiduría espiritual de la Torá al pueblo. Los pedagogos, educadores, maestros, líderes espirituales era la tribu de Leví. Y por tanto, siendo que tenían que estar consagrados a ese servicio espiritual, ¿cómo se mantenían? Se mantenían con las donaciones que el pueblo daba. Y el agricultor tenía también que donar y traer su diezmo. Ahora, ¿cuál era el sentido? El agricultor puede decir, yo trabajé, yo luché, yo me esforcé, ¿por qué tengo que llevar al templo nada de lo que yo he luchado y he trabajado? Aquí hay un principio muy interesante, y es que hay una regla espiritual que tenemos que saber: el esfuerzo está en nuestra mano, pero no el resultado. Quiere decir, en el momento que yo me esforcé, ahora me tengo que poner en manos del Creador del universo. Quiere decir que el agricultor tiene que arar la tierra, tiene que trabajarla, tiene que sembrarla, regarla, cultivarla, pero ahí terminó su parte. Luego hay factores externos que él ya no controla. Si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, si va a haber una nevada, una granizada, si va a haber una epidemia de insectos, eso ya no lo controla. Y por tanto, el agricultor, cuando hace su parte, cuando ara, siembra, riega, trabaja la tierra, tiene que mirar al cielo y ponerse en manos del Creador, decir, suelto esa falsa ilusión de que yo controlo la cosecha y confío en que el Creador me va a auxiliar y me va a dar una buena cosecha. Quiere decir que el agricultor asocia a Dios en su vida. Y por tanto, cuando ya recibiste la cosecha, tienes que darle a tu socio su parte. Dios es generoso y dice, no, no me des el 50%, yo no quiero el 50%, dame el diezmo. Pero el diezmo tampoco me lo des a mí, dáselo a mis hijos que lo necesitan, dáselo a los levitas, a los coanim, que ellos no trabajan porque están consagrados al servicio del templo, el mantenimiento del templo, el mantenimiento del nivel espiritual del pueblo. Por tanto, dáselo a ellos para que ellos puedan vivir. Quiere decir que el diezmo no se considera un regalo, se considera como un acto de justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un negocio y has ganado un dinero y tienes tu socio, darle el 50% al socio no es un regalo, es justicia, es darle su parte. Y así es como el agricultor lo tiene que afrontar y lo tiene que ver. Ahora, la Torá nos dice en el libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 20, versículo 19, que Adán es Asadé, porque el hombre es como el árbol del campo. Ahora, ¿por qué la Torá comparó al hombre con el árbol? ¿Cuál es la similitud del hombre con el árbol? Porque el árbol tiene tres elementos principales. El árbol tiene las raíces, que es lo más importante, tiene el tronco y tiene los frutos. Pero el tronco y los frutos son la consecuencia de las raíces, porque si las raíces no están bien alimentadas y no están vivas, pues el tronco muere y no hay frutos. Por tanto, estos tres elementos también están en el hombre. El hombre, por una parte, tiene el alma, que no la vemos, que son las raíces, es lo oculto, pero es lo que da vida al cuerpo y es lo que genera que tengamos buenos frutos. Es decir, dependiendo cómo yo alimento mi alma, ahí aseguro qué tipo de frutos voy a dar. Si yo tengo buenos pensamientos, tengo buenas palabras, buenas acciones, de seguro que voy a tener buenos frutos. Pero si tengo pensamientos negativos y eso genera sentimientos negativos, palabras negativas, acciones negativas, de seguro que no voy a poder dar buenos frutos. Es decir, cómo yo alimento mi mundo interior, principalmente trabajando las creencias, instalar buenas creencias, instalar
buenos pensamientos, es decir, trabajar el pensamiento, que sea un pensamiento dirigido, sostenido y voluntario. Dirigido, ¿qué quiere decir? Que nosotros sepamos controlarlo. Sostenido, es decir, que sea duradero. Y voluntario es porque yo decido qué tipo de pensamiento quiero dejar albergar en mi mente. Es como cuando una persona está viendo un canal de televisión y hay un programa que no le gusta, enseguida lo cambia. Tú decides, tú eres dueño de tus pensamientos. Tú decides qué tipo de pensamientos quieres albergar en tu mente y qué tipo no albergas. Ahora, ¿cómo festejamos tu Bishvat? Dijimos que la palabra tú en hebreo significa 15, es el valor numérico de 15, y por eso en esta noche, en la noche de tu Bishvat, se ponen 15 frutos diferentes en la mesa. Según la Kabbalah, hay que poner 15 frutos de árbol diferentes y, por supuesto, que entre esos frutos tienen que estar los 5 por los cuales fue alabada la tierra de Israel. Tiene que estar el higo, la granada, la uva, la aceituna, el dátil. Tienen que estar estos 5 presidiendo la mesa y junto a ellos pues todo tipo de frutos de árbol, 15 frutos de árbol. Ahora se dice que siendo que los árboles reciben la bendición en este día y se determina qué cosecha esos árboles van a dar, dice, Dios ilumina, atrae la bendición a los árboles. Dice, por eso si comemos frutos de árbol en esta noche, estamos atrayendo hacia nosotros esa bendición que el fruto recibe. Es decir, que siendo que Dios bendice a los árboles y a sus frutos el 15 Shevat, cuando nosotros comemos estos frutos, estamos absorbiendo esa bendición. Cuando comemos el fruto, pues no solamente estamos alimentando nuestro cuerpo con vitaminas, proteínas, minerales, sino también estamos absorbiendo la energía de ese fruto, la estamos absorbiendo a nuestra alma y por tanto, en la noche de Tu Bishvat es una forma importante de poder también elevarnos espiritualmente recibiendo esa bendición que los árboles reciben en esta noche. También se acostumbra a beber vino porque el vino viene de la uva y la uva es uno de los frutos de la tierra de Israel. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like y si todavía no se han suscrito a nuestra página, les invitamos a suscribirse para que de esta forma podamos ser más numerosos y podamos llevar este mensaje y ayudar a otras personas para que nos puedan también ver y escuchar. Muchas gracias.